Hola amigas, amigos, clientes de BTG Pactual en Chile. Les damos la bienvenida nuevamente a la revisión semanal de los mercados y como es tradición partiremos con los mercados internacionales, las macro clases de activos y su desempeño durante la semana previa, que en este caso fue negativo. Vimos como nuevamente, segunda semana consecutiva, las acciones a nivel global muestran un retroceso, en este caso de 1,36%, mientras que la renta fija también cae 0,99%. Este tono negativo del mercado responde a una mezcla de factores. Primero, como vamos a revisar más adelante, tenemos sorpresa relativamente negativa por parte de los datos inflacionarios en Estados Unidos. Vimos cómo los precios al consumidor sorprenden al alza lo que estaba esperando el mercado y se mantienen las presiones inflacionarias también por parte de los precios al productor. Adicionalmente, vemos una escalada en el conflicto eh, de Medio Oriente, donde se filtra el día jueves que Irán estaba preparando un ataque a territorio de Israel, el cual finalmente se concreta durante el fin de semana y que afortunadamente el esquema de defensa de Israel pudo hacer frente a más de un 99, y algo por ciento de este ataque sin tener que lamentar pérdidas masivas y pone de alguna forma a prueba, demuestra que su capacidad de defensa es de nivel mundial. Vamos a tener algo más de profundización más adelante respecto a este evento. De esa forma también los commodities que ya llevaban un par de semanas transando al alza repiten pero con algo más de moderación. El petróleo que lleva dos semanas de rendimiento con fuerza hacia arriba modera su rendimiento, el dólar se aprecia, respondiendo en parte a las tasas de interés más elevadas, pero también a la búsqueda de refugio, un 1,67%, a la vez que los mercados emergentes, sus monedas, muestran una depreciación contra el dólar de un 1%. En Chile se muestra defensiva la bolsa local, 0,79. Vimos una caída al cierre el día viernes, el cual se extiende este día lunes en línea con lo que está pasando con los mercados a nivel global. Y por último, vemos que la renta fija se acopla a lo que pasó en el resto del mundo, junto con nuestra moneda que muestra una depreciación más marcada que los emergentes, 2% versus el 1% que tienen este grupo de monedas. Así como pueden ver en el panel inferior del gráfico, las acciones globales llevan una rentabilidad en dólares al cierre del viernes de 5,78%, la renta fija global una caída de 3,73%, los commodities positivos casi un 4%, casi lo mismo que lleva el dólar a nivel global. A nivel de regiones en renta variable, lo que más cae es Europa, esto también de la mano de la depreciación del euro. Recordemos que estos índices están de alguna forma estandarizados para medir la rentabilidad en dólares de cada uno. Japón se muestra más defensivo y el resto de los mercados muestra un retroceso de forma generalizada, más marcado en el caso de Latinoamérica. A nivel de renta fija internacional, prácticamente todos los índices muestran una caída. Ya mostramos que 1% fue el caso de la renta fija global, empujado a la baja por la renta fija soberana. Y cuando vemos clases de activos con spread crediticio, prácticamente ninguno de ellos se salva. Lo más defensivo fue investment grade en el caso de mercados emergentes. A nivel de monedas, ya lo habíamos adelantado, el dólar se aprecia en la parte izquierda en azul contra las monedas desarrolladas, un 1,67%. La más defensiva fue el dólar en Hong Kong, mientras que las monedas emergentes se deprecian un 1%, siendo más defensivos las monedas de India y China. Las monedas latinoamericanas destacan por su caída, en este caso el peso colombiano siendo la de peor desempeño. Y por último, como ya había adelantado, se acaba la racha de varias semanas al alza del petróleo. Tenemos una caída de 1,44 en la semana, pero sí destacan los metales, tanto industriales como preciosos, en el caso del oro y la plata, mostrando ahí una extensión del rally en lo que va del año, junto con el cobre que también sigue transando en niveles bastante positivos, de acuerdo a las diferentes proyecciones que se tenían a principio de año respecto a su cotización. Pasando a las noticias de la semana,
tenemos el dato de inflación en Estados Unidos que sorprende de forma negativa al mercado. Esto es una inflación más elevada de lo que estaba anticipando el consenso. Finalmente, en el mes es 0,4%. Cuando vemos las diferentes subpartidas, nuevamente en la inflación core están los problemas y relacionados a la parte de servicios. Ahí aparece cómo se descompone las diferentes subpartidas de la canasta inflacionaria en Estados Unidos en la parte izquierda, en el cuadro, y los colores rojos nos muestran dónde están las notas más negativas respecto a el índice de inflación del mes. A la derecha vemos que la inflación del consumidor tiene una evolución que ya llevamos varios meses donde no sigue cayendo. Y cuando vemos o agregamos la medición core y supercore, estamos viendo un rebote en los registros inflacionarios en los últimos meses, lo cual hace pensar al mercado que la Reserva Federal se empieza a poner algo más incómoda en relación al discurso de política monetaria y su eventual accionar de cara a lo que queda del año. Del mismo modo, en el caso de la inflación al productor, se mantienen acá con algo menos de gravedad esta persistencia inflacionaria. Vimos ya cómo el año 2023 cayó con fuerza este registro, pero efectivamente hay algunas subpartidas que nosotros consideramos podrían tener un efecto de segunda vuelta negativo en la inflación del consumidor, sobre todo en la medición que sigue más de cerca el Banco Central, que es la medición PCE, ¿ya? Así que dos datos que son en el margen relativamente negativos, mientras que si vemos la actualización del escenario de la Reserva Federal, vemos las minutas de su última decisión de política monetaria, donde si bien no hay información importante adicional, sí se reconoce que los últimos registros de inflación y sobre todo también del mercado laboral y la economía a nivel agregada ponen algo más de dificultad al escenario base de reducción de tasas para el resto del año. Se mantiene el monitoreo y data de dependencia, pero obviamente el mercado ya está cambiando su escenario base. Vemos en el cuadro de la izquierda la probabilidad implícita en los diferentes instrumentos de mercado para que la tasa Fed Fund se mantenga en ciertos rangos. Por ejemplo, ¿cómo se lee esto? Al 1 de mayo del 2024 existe una alta probabilidad, 92,2%, que la tasa esté en un rango de 5,25, 5,5, que es la tasa actual. Por lo tanto, la probabilidad de recorte es menor a un 8%, ¿ya? Y así podemos ir bajando. Si llegamos, por ejemplo, a la reunión de diciembre, hay solamente un 9% de probabilidad que se mantenga la tasa en nivel actual y está implícito una alta probabilidad de que el Banco Central Americano tenga al menos un recorte de 25 puntos base, máximo dos recortes, que es lo que está hoy implícito en la curva de futuros de la Fed. Así que el mercado de alguna forma empieza ya desde hace un buen tiempo a hacer este repricing respecto a la trayectoria de política monetaria y con eso vemos también un impacto en las tasas más largas, el Treasury a 10 y 20 años transando ya cerca de 4,7% nuevamente. Tercera noticia de la semana, tenemos el kickoff, esto es el inicio no oficial, simbólico, obviamente, que marcan los bancos grandes en Estados Unidos del reporte de resultados para, en este caso, el primer trimestre del 2024. Tenemos el día viernes resultados de JP Morgan, de Wells Fargo y también de Citi. Destaca por el lado positivo Citi, que tuvo un salto importante en las acciones post entregar estos resultados. Por otro lado, si bien JP Morgan entrega buenos resultados, el guidance que da, sobre todo en el negocio de margen de interés, esto es el negocio crediticio tradicional, es algo más cauteloso. Y obviamente acá el mercado lo recibe no de muy buena forma y castiga la cotización de sus acciones luego que se publica el resultado. Acá puse algunos screenshots de nuestro analista en Estados Unidos para que puedan revisar la opinión que tiene BTG respecto a estos resultados iniciales del sector bancario, donde adicionalmente tendremos una batería de empresas reportando esta semana. Ya tuvimos a Goldman, otro banco de inversión, reportando en la mañana buenos números, un buen salto en la utilidad, en la dirección contraria a la que esperaba el mercado y obviamente reacciona con un buen desempeño en la cotización de hoy. Para el resto de la semana va a estar cargado al sector financiero. Por ejemplo, tenemos
Bank of America, Bank of New York Mellon, bancos regionales como PNC, pero que ya tienen un tamaño considerable, Morgan Stanley dentro de los bancos de inversión, entre varias otras empresas que reportan en la semana, destacando, por ejemplo, ya casi al cierre la empresa Netflix dentro de las que reportan los resultados. A la fecha, habiendo reportado 32 de 499 empresas que componen el índice Standard Poor's 500, tenemos una sorpresa positiva en resultados, en el caso de las ventas de 1,31%, perdón, y en el caso de la utilidad 14,65%. Para terminar, esta semana tenemos, o ya tuvimos, datos de actividad manufacturera en el distrito de Nueva York de la Fed, que fue en este caso peor a lo que estaba esperando el mercado, pero mostrando alguna mejora en relación al mes previo, esto es abril versus marzo. Ventas de retail que termina reportando mucho mejor de lo que esperaba el mercado. Ya para la noche tendremos datos de actividad económica y también datos sectoriales para China, donde se espera en el primer caso un crecimiento anualizado de 4,8% para el cierre del primer trimestre, ¿ya? Versus un 5,2% que fue en el trimestre anterior. Para el resto de la semana hay datos de actividad en el caso de Estados Unidos, datos de inflación en la eurozona y en el Reino Unido. Tendremos también nuevas encuestas de clima de negocio por parte de la Fed, junto con varias vocerías por parte de esta institución. Y por último también datos de inflación en el caso de Japón, junto con datos del sector inmobiliario en Estados Unidos. Eso es lo principal. El mercado obviamente sigue atento al escalamiento del conflicto en Medio Oriente. Obviamente el primer impacto se puede ver en el mercado de commodities. Ya hemos visto cómo el precio del petróleo ha subido con fuerza y esto puede tener un coletazo de segunda vuelta en la inflación y en las tasas de interés, que es lo que el mercado hoy está descontando como escenario base. Como siempre, agradecemos su sintonía. Queda la invitación abierta para nuestros webinars, para que revisen nuestro informe y cualquier duda estamos disponibles para ello. Muchas gracias.